Bien, entonces en este video vamos a hacer un análisis de la correlación, del coeficiente de correlación entre las variables en el entorno de R, ¿no? Para esto, inicialmente vamos a ir a R, ¿no? Eh, ya pueden visualizar R, hola. Ya se puede visualizar R. Sí, doctor. Bien, entonces acá tenemos, nosotros hemos dicho, bueno, eso hemos hecho en la anterior clase, hemos instalado algunas librerías que vamos a utilizar. Estas librerías justamente nos van a permitir, bueno, ggplot nos va a permitir graficar, hacer gráficas de alta calidad, ¿no? Este otro, el PLYR, nos va a permitir calcular los intervalos de confianza, esto es el error estándar de la media, ¿no? Bueno, y ahí vamos a poder hacer, con Reshape 2, vamos a hacer gráficos sumamente interesantes, ¿no? Que los vamos a ver también ahora, ¿no? Por lo menos algún gráfico que vamos a realizar. Entonces, nosotros hemos dicho que estamos incorporando esas cuatro librerías, ¿no? Y hemos indicado que nuestros datos son entonces acá, bueno, tenemos el número indicativo, que es el número que se le asigna a los árboles, pero tenemos acá, por ejemplo, la altura total, el diámetro, el peso de ramas gruesas, el peso de ramas secas, el peso de las hojas, el peso del fuste, y tenemos una variable que es la biomasa total, que sería el peso seco de todas las partes y que para nosotros esta biomasa es la variable dependiente o la variable respuesta y todas estas otras variables menos el número del árbol, porque eso no es una variable, eso es simplemente una asignación de un número, pero todas estas otras son las variables independientes o se denominan las variables explicativas. Entonces, de ahí vamos a empezar a hacer un análisis claro, ¿no? Entonces, a unas le vamos a llamar variables respuesta y a otras los vamos a llamar variables explicativas. La variable respuesta es aquella que depende o suponemos que depende de las variables independientes, ¿no? Que hemos medido, ¿no? Porque esto de la biomasa, eso, estamos queriendo ver cómo podemos hacer un modelo de biomasa total en función de estas variables independientes, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta. Siempre va a haber una variable respuesta, ¿no? Y va a haber varias variables explicativas, ¿no? Como en este caso tenemos una variable explicativa es el diámetro, tenemos luego la altura 2, tenemos ramas gruesas 3, ramas delgadas 4, hojas 5, tenemos el fuste 6. Entonces tenemos 6 variables explicativas con las cuales queremos ver cómo se relacionan estas 6 variables explicativas con la variable respuesta que es la biomasa total de los árboles, ¿no? Bueno, eso ya hemos visto acá, hemos importado los datos, le hemos llamado datos simplemente, ¿no? Le hemos llamado datos y acá entonces justamente estamos haciendo un análisis de correlación de las variables explicativas. Entonces acá, por ejemplo, es una función de graficación. Vamos a graficar acá la biomasa total. Lo que está acá primero es lo que va a estar en el eje Y, ¿no? Y en el eje Y hemos dicho que tiene que estar la variable explicativa, mejor dicho, la variable respuesta, perdón. En el eje Y tiene que estar la variable respuesta, y la variable respuesta es la biomasa total en función de una variable explicativa, que en este caso primeramente estamos haciendo en relación al diámetro, a la altura del pecho. Y eso va a venir ¿de qué? De un data frame que se llama datos, porque le hemos dado ese nombre acá, datos, ¿no? Y hemos colocado XLAB diámetro normal en el eje, esa va a ser la etiqueta en el eje X, y en el eje Y la biomasa. Hemos colocado un símbolo, ¿no? Un tipo de símbolo número 20, el tamaño es 1.50, el color es azul, eso es el color de los símbolos, y le hemos dado un título, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer correr hasta donde habíamos llegado en la anterior clase, ¿no?
Y vamos a tener entonces acá ese análisis de correlación. Ahora, de acuerdo al concepto que hemos visto, de acuerdo al análisis que hemos señalado en cuanto al coeficiente de correlación, ¿cuál sería la tendencia que tendríamos en este caso? Entonces, tendremos una tendencia de una correlación directa o de una correlación inversa. Entonces, acá fíjense, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de tendencia y entonces, qué tipo de línea podemos formar con estos puntos. Esa es la tendencia de esta línea, de la línea recta. Entonces, fíjense, yo puedo generar una línea, esta sería mi tendencia, ¿no? Y esa tendencia, ¿qué me está diciendo? Que a medida que X aumenta, también va a aumentar Y. A medida que el diámetro aumenta de los árboles, también va a aumentar la biomasa total en kilogramos. Entonces, estamos indicando, lo primero, que tenemos una relación directa. Por lo tanto, mi valor del R va a estar entre 0 y 1. Bien, ya sabemos que va a estar entre 0 a 1. Ahora, ¿dónde estaría? ¿Estará cerca a 1? ¿Será un valor de 0,9, 0,8? Entonces, fíjense, si nosotros trazaríamos una línea recta acá, esa línea recta, vamos a ver que hay algunos puntos que se van a alejar, otros van a estar más cerca. Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, vamos a tener más o menos un coeficiente de correlación de 0,8, que nos está dándonos una tendencia, pero los puntos no forman exactamente una línea, como ustedes pueden ver, especialmente acá hay una diferencia, fíjense, hay un ancho en esta tendencia, en este punto aquí, en esta parte están mucho más cercas los puntos a una línea recta, ¿no? Pero acá tenemos mayor dispersión de los datos. Por lo tanto, podríamos indicar que ese valor va a ser 0,8. Bueno, eso lo vamos a calcular, el programa nos los va a dar, pero podemos tener una idea. Ahora, bien, nos volvemos a R, ¿no? Y ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si nosotros hacemos nuevamente, ¿no? Otro gráfico, ¿no? Otro gráfico, pero en ese gráfico, bueno, vamos a nuevamente ir acá. Ahora voy a relacionar acá, ¿no? Aquí estoy relacionando, bueno, y eso también podemos colocar acá. Estamos relacionando, ¿no? La biomasa versus el diámetro, versus diámetro normal. Bueno, eso es lo que hemos hecho en esta primera parte, ¿no? No hemos sacado todavía, no hemos calculado su coeficiente de correlación, pero estamos viendo, inicialmente estamos haciendo un análisis gráfico, ¿no? Porque ese es el objetivo de la exploración de los datos. Ahora vamos a tener acá la biomasa, ¿no? La biomasa. Aquí tenemos la biomasa versus entonces ahora la altura total, ¿no? Entonces acá vamos a colocar X, Y plot, ¿no? Y entonces vamos a colocar, primeramente hemos dicho que tiene que estar la variable respuesta. La variable respuesta eso no va a cambiar, sigue siendo biomasa total, ¿no? Y ahora va a estar en función de, ¿no? En función de una variable explicativa, que en este caso va a ser la altura total, y altura total es HT-M, ¿no? Y entonces acá, eso está en el data frame, también datos, ¿no? Y acá lo que va a cambiar es XLab. XLab ya no va a ser el diámetro, ¿no? Ahora va a ser la altura total de los árboles, altura total, ¿no? En metros, altura total en metros. Bien, entonces, y YLab se va a mantener porque esa es la variable respuesta, entonces colocamos YLab igual, entonces aquí tenemos biomasa total en kilogramos, eso lo mantenemos ahí, biomasa total en kilogramos. Bien, entonces ya está. También podemos mantener el tipo de símbolo, que sea el 20, ¿no? El tamaño, lo mismo. 1.5, ese es el tamaño, ¿no? Y el color sí lo podemos cambiar si queremos, entonces ahora va a ser, podemos colocar green,
Bien. Y ahora, entonces, ya tenemos el color, ¿ya? Y ahora vamos a tener un título, ¿no? Un título. Y ese título va a ser, entonces, análisis de correlación del diámetro, ahora ya no es del diámetro, de la altura total, ¿no? De la altura total versus la biomasa total. Biomasa total. Bien, entonces aquí tenemos y cerramos. Bien, ahora vamos a hacer correr ese gráfico, ¿no? Entonces vamos a hacer correr. Y ahora tenemos esos datos que se pueden ver ahí, ¿no? Ahí tenemos esto se llama el diagrama de dispersión entre la altura y la biomasa. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que acá hay una mayor dispersión de los datos, ¿no? Si bien hay una tendencia también positiva, porque la línea está en este sentido, pero los puntos están mucho más alejados de esa línea. Por lo tanto, el valor del coeficiente de correlación va a ser mucho menor que el que hemos tenido en relación al diámetro. Si comparamos en este momento la biomasa total, comparando con el diámetro y comparando con la altura, podemos llegar a la conclusión de que existe una buena relación con el diámetro, ¿no? En cambio, con la altura total no hay una buena correlación. Entonces, o podemos decir que hay una mejor relación entre la biomasa con el diámetro en comparación de la biomasa con la altura total, ¿no? Entonces, esto también lo podemos ver que el valor, por ejemplo, ahí posiblemente del coeficiente de correlación sea simplemente, habíamos dicho en el otro, puede ser un 0,8 o 0,85 y acá posiblemente sea un 0,7, 0,65, ¿no? Entonces, porque no hay una marcada tendencia, porque estos puntos, si bien hay una tendencia definida, pero los puntos están alejados de esa línea que también vamos a generar, ¿no? Bien, entonces tenemos también ahora, ¿no? Entonces, hemos comparado acá dos gráficos que tienen la misma tendencia, pero no tienen, ¿no? El mismo tipo de relación, ¿no? El diámetro tiene una mayor relación que la altura total, ¿no? Bien, entonces, y así podemos hacer el análisis correspondiente. Bien, hagamos de uno más y después vamos a ir a calcular ya de todas las variables, ¿no? El coeficiente de correlación. Entonces, acá podemos hacer uno más que sería, por ejemplo, el fuste, el peso del fuste. ¿Dónde está acá? Acá el fuste, ¿no? El peso del fuste vamos a hacer con la biomasa total, ¿no? Entonces, vamos a ver acá la relación que hay de biomasa versus el peso del fuste, ¿no? Entonces, aquí tenemos versus fuste del árbol, bueno, fuste nomás coloquemos, ya. Bien, entonces vamos a tener ahora X y Y plot, ¿no? Entonces, la biomasa se va a mantener, esa es la variable respuesta, entonces colocamos biomasa total, ¿no? Entonces, ahora en función de fuste, entonces colocamos acá fuste, ¿no? Y ahora vamos a colocar acá, eso está en el data frame, ¿no? Todos esos datos están en el data frame que le hemos llamado datos, ¿no? Datos. Y acá, entonces, vamos a colocar que XLab, ¿no? Entonces, ahora es el peso de los fustes. Es el peso de los fustes, ¿no? En kilogramos. Bueno, acá vamos a colocar peso de los fustes en kilogramos, ¿no? Entonces, cerramos eso y vamos a tener ahora, ¿no? Y el AB se va a mantener, entonces, y el AB va a seguir siendo la biomasa total, ¿no? En kilogramos, la biomasa total en kilogramos. Bueno, y también podemos seguir manteniendo el símbolo, ¿no?
el número, el 20, el símbolo 20. El tamaño también lo mantenemos, 1.5. El color lo podemos cambiar, color igual, acá, red, ¿no? Ya tenemos el color. Y ahora vamos a tener el título. Título va a ser, entonces, vamos a tener análisis de correlación, ¿no? Del peso de los fustes, ¿no? Versus la biomasa total, Entonces tenemos eso y cerramos, ¿no? Bien, entonces vamos a tener ahora, vamos a hacer correr, si es que no hemos cometido ningún error, vamos a tener, hacemos correr, y ahora tenemos, fíjense, la relación que tenemos, ¿no? Acá podemos ver que existe una buena correlación entre el peso de los fustes y la biomasa total en kilogramos, ¿no? Entonces acá, fíjense, la tendencia es igual directa, pero en esta hay una mayor cantidad de puntos que casi está muy cerca a la línea. Por lo tanto, este coeficiente de correlación del fuste en comparación con la variable respuesta biomasa va a ser mayor que la del diámetro y mucho mayor todavía que la relación entre la altura y la biomasa, ¿no? Entonces, tenemos acá la misma variable respuesta, ¿no? Pero hemos comparado con tres variables explicativas. El primero, el diámetro, el segundo, la altura total y el tercero, el peso de los fustes. Conclusiones serían que primeramente hemos detectado que tiene una mayor relación, la que tiene una mayor relación es el peso de los fustes con la biomasa, luego le sigue la relación del diámetro con la biomasa y mucho más abajo está la relación de la altura total con la biomasa, ¿no? Entonces, hemos podido ver de esa manera gráficamente. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular esos valores, ¿no? Ahora, un aspecto importante, los ERES en ambos casos, bueno, los tres casos, mejor, tiene que ser positivo, ¿no? Porque ya hay una tendencia directa en que mientras uno aumenta, el otro disminuye. Y aquí podemos ver en este gráfico claramente esa tendencia. Bien, entonces nos vamos a ir acá a nuestro script, ¿no? Y ahora vamos a generar una matriz de correlación de los datos. Vamos a calcular todos los valores de R, que también hemos visto en la explicación del análisis de correlación, del coeficiente de correlación R, pero vamos a ver para todas las variables de nuestra base de datos, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer, esto es un aspecto sumamente importante, ¿no? Vamos a generar, ¿no?, una matriz de correlación de los datos. Entonces, vamos a tener la matriz de correlación de los datos, ¿no? La matriz de correlación de los datos. Y para esto vamos a utilizar una función, ¿no? Utilizando la función core. La función core es la que nos calcula estos coeficientes de correlación. Lo que hemos visto en las formulitas, en la presentación, nos los va a calcular justamente esta función core, ¿no? Entonces podemos colocar utilizando la función core. Bien, utilizando la función core. Entonces vamos a tener, es simple lo que tenemos que colocar. Como no vamos a seleccionar, ¿no? Seleccionar las relaciones solamente entre algunas variables, sino que vamos a hacer ahora una relación entre todas las variables que tenemos en ese nuestro data frame llamado datos. Entonces simplemente vamos a colocar core y colocamos el nombre del data frame, que lo hemos denominado que son datos. Datos. Bien, entonces ahora vamos a hacer correr, ¿no? Y vamos a tener lo siguiente. Bien, ahora tenemos acá, estos son, ¿no? Estas son nuestras, bueno, vamos a colocar acá, vamos a llevarlo a nuestro entorno, al editor, porque de acá tenemos que interpretar. Bien, entonces vamos a colocar ahí. Bien. Entonces acá vamos a colocar, vamos a dar esto para enmascarar.
Bien, fíjense acá un aspecto importante, se están relacionando todas contra todas las variables, ¿no? Todas las columnas que teníamos en nuestra base de datos, ¿no? Bien, algunos, vamos a ver inmediatamente, a ver, aquí tenemos nuevamente, también lo enmascaramos. Bien, entonces acá tenemos, y nosotros hemos visto primeramente, ¿qué es lo que hicimos? Entonces, hemos relacionado, ¿no? Esto es un poco para que veamos en la interpretación de lo que vimos anteriormente. Nosotros hemos visto primeramente una relación, hemos visto relación entre, ¿no? Diámetro, o entre biomasa versus diámetro, da lo mismo biomasa total versus diámetro, eso sí es lo primero que hemos visto, ¿no? Y entonces podemos ver ahora cuánto será su coeficiente de correlación entre la biomasa total y el diámetro. Entonces acá nosotros tenemos, por ejemplo, biomasa total, ¿no? Con altura, y acá tenemos con diámetro. Fíjense, con diámetro. ¿Cuánto es entonces su coeficiente de correlación? Es 0,96. Entonces el coeficiente de correlación acá, coeficiente de correlación es de 0,96. 0,96 es un valor muy próximo a 1, por lo tanto podemos decir acá que existe una alta correlación. Existe una alta correlación entre esas dos variables, ¿no? Entonces, entre las dos variables, eso es lo primero que hemos visto. Luego hemos visto una relación entre la biomasa total versus la altura total. Entonces, acá nos vamos a ir, eso vimos posteriormente, la relación que existe, relación entre biomasa total versus altura total. Altura total. Bien, y entonces acá vamos a tener, ¿no? También de acá, que si estamos en biomasa, aquí tenemos con altura total, fíjense, solamente es 0,68, ¿no? Entonces, su coeficiente de correlación es 0,68. Entonces, vamos a tener acá coeficiente de correlación, ¿no? De 0,068, ¿no? 0,68. Y entonces sería una correlación, moderada. Entonces vamos a tener moderada correlación, ¿no? Ahora, y también hemos visto la relación, la relación, la relación entre la biomasa total, entre biomasa total versus peso de los fustes. Peso de los fustes, ¿no? Entonces aquí teníamos, y ahora vamos a ver eso, cuánto es biomasa, ¿no? En relación a las fustes es 0,98, ¿no? Entonces, acá tenemos 0,98, entonces justamente vamos a ver que acá tenemos ese valor, 0,98, ¿no? Y por lo tanto, el coeficiente de correlación es 0,98 y podemos decir que entonces que existe aquí una muy alta correlación, ¿no? Entonces, fíjense, eso hemos determinado a través de esta correlación de los datos. Y así podemos ir analizando cada una de estas variables explicativas con la variable respuesta biomasa. Entonces, tenemos que ver esta línea de acá de biomasa, viendo dónde están los valores, ¿no? Acá, por ejemplo, con las hojas 0,96, con el fuste 0,98, con las ramas delgadas es 0,97, entonces tiene una buena correlación con la mayoría, menos con la altura total, ¿no? Bien, entonces, esa sería la manera de interpretar. Entonces, vamos a dejar de compartir.
Bien, y eso sería lo que tendríamos entonces el día de hoy. Vamos a detener la grabación.